Hola a todos queridos amigos, soy su amigo Alejandro, hoy les traigo un nuevo video en este 2022, para todos los seres que hay en el planeta, es el manual sagrado de Shambhala y cómo ser un guerrero de luz, para seres desde un nivel principiante a los niveles más avanzados, debido que en estos momentos estamos en un caos generalizado y debo seguir en mi misión de compartir este conocimiento a todos ustedes, para que les sirva de guía. La iluminación debe iniciar en nosotros y hacia todos los seres. Comencemos. Capítulo 1. Creemos una sociedad consciente e iluminada. Las enseñanzas Shambhala se fundan sobre la premisa de que hay una sabiduría humana básica que puede ayudarnos a resolver los problemas del mundo. Esta sabiduría no es propia de ninguna cultura o religión determinada, no viene solamente de Oriente ni de Occidente. Es, más bien, una tradición de los seres humanos en su condición de guerreros, que ha existido en muchas culturas y en muchos momentos a lo largo de la historia. En el Tíbet, lo mismo que en muchos otros países asiáticos, circulan historias sobre un reino legendario que fue fuente de conocimientos y de cultura para las actuales sociedades asiáticas. De acuerdo con las leyendas, era un lugar de paz y prosperidad, regido por gobernantes prudentes y compasivos. Los ciudadanos eran igualmente bondadosos y sabios, de manera que el reino constituía, en general, una sociedad modelo. Aquel lugar se llamaba Shambhala. Se dice que el budismo desempeñó un papel importante en la evolución de la sociedad Shambhala. Las leyendas nos cuentan que el Buda Shakyamuni transmitió enseñanzas tántricas muy altas a Dawasangpo, el primer rey de Shambhala. Se considera que esas enseñanzas, que se conservan en el Kalachakra Tantra, son parte de la más profunda sabiduría del budismo tibetano. Cuentan las historias que, después que el rey hubo recibido su instrucción, todo el pueblo de Shambhala comenzó a practicar la meditación y a seguir el camino budista de benevolencia e interés por todos los seres. De esta manera, no solamente los gobernantes, sino que todos los súbditos del reino llegaron a ser personas sumamente evolucionadas. Existen muchas leyendas y enseñanzas entre muchos maestros del budismo tibetano. Existen una larga tradición que considera el reino de Shambhala no como un lugar físico, sino como el fundamento o raíz de la cordura y el estado vigílico que existen en forma potencial en todo ser humano. Desde ese punto de vista no tiene entonces importancia que se sepa con exactitud si el reino de Shambhala es realidad o ficción. Lo que importa es que reconozcamos y emulemos el ideal que representa, el de una sociedad iluminada. Durante los últimos años he venido presentando una serie de enseñanzas Shambhala, que se valen de la imagen del reino de Shambhala para representar el ideal de la iluminación secular, la posibilidad de inspirar y elevar tanto nuestra propia existencia como la de los demás, sin ayuda de ninguna actitud religiosa. Pues, aunque la tradición Shambhala descansa sobre la cordura y bondad de la tradición budista, no deja de tener su propia base independiente, que es cultivar directamente lo que somos y quiénes somos en cuanto seres humanos. Con los grandes problemas que enfrenta actualmente la sociedad humana, parece cada vez más importante que encontremos métodos simples y no sectarios de trabajar sobre nosotros mismos y de compartir nuestro entendimiento con los demás. Las enseñanzas Shambhala, o la visión Shambhala, que es una denominación más amplia de esta manera de enfrentar las cosas, es uno de tales intentos de poner a nuestro alcance, y al de todos, una existencia sana e íntegra. La situación mundial actual es fuente de preocupación para todos. Amenaza una guerra nuclear, la pobreza es grande, hay inestabilidad económica general, y caos social y político y se dan los trastornos psicológicos más diversos. El mundo se encuentra en estos momentos en la confusión más absoluta. Las enseñanzas Shambhala se fundan en la premisa de que sí existe una sabiduría humana fundamental que puede ayudarnos a resolver los problemas del mundo. Esta sabiduría no es patrimonio exclusivo de ninguna cultura o religión determinada, no viene solamente de Oriente o de Occidente. Es, más bien, una tradición de los seres humanos en su condición de guerreros, que ha existido en muchas culturas y en muchos momentos a lo largo de la historia. Al hablar aquí del guerrero no nos referimos a hacer la guerra. La agresión no es la solución, sino el origen de nuestros problemas. Aquí, la palabra guerrero traduce el tibetano pao, que significa literalmente persona valiente. En este contexto, la condición de guerrero es la tradición de la valentía humana, la tradición de la intrepidez.
Los indios norteamericanos tenían una tradición semejante, que existió también en las sociedades indígenas de Sudamérica. El ideal japonés del samurái representaba igualmente una tradición guerrera de sabiduría y el principio del guerrero iluminado también se ha dado en las sociedades cristianas de Occidente. El rey Arturo es un ejemplo legendario del espíritu del guerrero en la tradición occidental, y los grandes reyes bíblicos, como el rey David, son ejemplos de guerreros de la tradición judeocristiana. En nuestro planeta ha habido muchos ejemplos espléndidos del espíritu del guerrero. La clave del camino del guerrero, y el principio de la visión Shambhala, es no tener miedo de ser quienes somos. Esta es, en última instancia, la definición de la valentía. No tenerse miedo a sí mismo. La visión Shambhala enseña que, frente a los grandes problemas del mundo, podemos ser heroicos y bondadosos a la vez. La visión Shambhala es lo opuesto del egoísmo. Al tener miedo de nosotros mismos y de la amenaza aparente que representa el mundo, nos volvemos sumamente egoístas. Queremos construir y no salir de nuestro lugar de confort, nuestro propio capullo, para poder vivir solos y en seguridad. Pero nuestra valentía puede ir aún más lejos. Debemos intentar que nuestro pensamiento trascienda nuestro hogar, que vaya más allá del fuego que arde en el hogar, más allá de enviar nuestros hijos a la escuela o de ir a trabajar por la mañana. Debemos tratar de ver cómo podemos ayudar a este mundo. Si no ayudamos nosotros, nadie lo hará. Nos toca a nosotros ayudar al mundo. Al mismo tiempo, ayudar a los demás no significa abandonar nuestra vida individual. No es necesario empeñarse de repente en ser el alcalde del pueblo o el presidente de los Estados Unidos para ayudar a la gente. Se puede empezar por la familia y los amigos y las personas que nos rodean. Es más, se puede empezar por uno mismo. Lo importante es darse cuenta que jamás se deja de estar de servicio. Y jamás puede uno relajarse y nada más, porque el mundo entero necesita ayuda. Si bien todos tenemos la responsabilidad de ayudar al mundo, es posible que si intentamos imponer nuestras ideas o nuestra ayuda a los demás terminemos por crear aún más caos. Mucha gente tiene teorías sobre lo que necesita el mundo. Algunos creen que el mundo necesita el comunismo, otros que necesita la democracia. Hay gente que piensa que la tecnología será la salvación del mundo, y otros piensan que será su destrucción. Las enseñanzas Shambhala no se basan en la conversión del mundo a otra teoría más. La premisa de la visión Shambhala es que antes de establecer una visión iluminada para los demás, necesitamos descubrir qué es lo que, intrínsecamente, tenemos para ofrecer al mundo. De modo que para empezar debemos hacer un esfuerzo y examinar nuestra propia experiencia, ver qué es lo que contiene de valioso para ayudarnos, y ayudar a otros, a inspirar y elevar nuestra existencia. Si estamos dispuestos a adoptar un punto de vista imparcial nos encontraremos con que, pese a todos nuestros problemas y nuestra confusión, a todos nuestros altibajos emocionales y psicológicos, hay algo fundamentalmente bueno en nuestra existencia de seres humanos. A menos que podamos descubrir ese fundamento de bondad que hay en nuestra propia vida, no podemos abrigar la esperanza de mejorar las vidas ajenas. Si no somos más que seres desdichados y miserables, ¿cómo es posible que imaginemos siquiera, y con mayor razón que llevemos a la práctica, una sociedad conscientemente iluminada? Descubrir la bondad auténtica es algo que se logra a partir de vivencias muy simples. No estamos hablando de lo bien que se siente uno si gana una fortuna, o termina su carrera universitaria o se compra una casa nueva, sino de lo que hay de básicamente bueno en estar vivo. Algo que no depende de nuestros logros, ni de la realización de nuestros deseos. Es una bondad de la que continuamente tenemos atisbos, pero con frecuencia no llegamos a reconocerlos. Cuando vemos un color brillante, somos testigos de nuestra propia verdad intrínseca. Cuando escuchamos un sonido melodioso, estamos escuchando nuestra propia bondad fundamental. Cuando salimos de la ducha nos sentimos frescos y limpios, y cuando nos vamos de una habitación sofocante, agradecemos la bocanada súbita de aire fresco. Son sucesos que pueden durar una fracción de segundo, pero son auténticas experiencias de bondad. Están sucediéndonos continuamente, pero por lo común las ignoramos, considerándolas triviales o meras coincidencias. Según los principios Shambhala, vale la pena, por lo contrario, reconocer y aprovechar esos momentos, porque en ellos se nos revela la no agresión y el frescor, la bondad fundamental, que son la base de nuestra vida.
Todo ser humano tiene una naturaleza básica de bondad, que no sabe de dilución ni de confusiones, y en esa bondad hay un contenido inmenso de aprecio y ternura. En cuanto seres humanos, podemos hacer el amor. Podemos acariciar a alguien con un ademán de ternura. Podemos besar a alguien con dulzura y comprensión. Podemos apreciar la belleza, podemos apreciar lo mejor que hay en este mundo. Podemos captar lo que tiene de vivido. La amarillez del amarillo, la rojura del rojo, el verdor del verde. Nuestra experiencia es real. Cuando el amarillo es amarillo, ¿podemos acaso decir que es rojo, si su amarillez no nos gusta? Eso sería contradecir la realidad. Cuando el sol brilla, ¿podemos rechazarlo y decir que es terrible que brille el sol? ¿Realmente, podemos decirlo? Cuando tenemos un sol radiante o una nevada maravillosa, lo apreciamos. Y cuando tomamos una actitud así frente a ella, la realidad puede efectivamente actuar sobre nosotros. Quizá tengamos que levantarnos a la mañana tras haber dormido apenas unas pocas horas, pero si miramos por la ventana y vemos brillar el sol, eso puede levantarnos el ánimo. Podemos curarnos realmente de la depresión si reconocemos que el mundo que tenemos es bueno. Esto de que el mundo es bueno no es simplemente una idea arbitraria. Es bueno porque podemos vivenciar su bondad. Podemos vivenciar nuestro mundo como algo sano y directo, honesto y real, porque nuestra naturaleza básica se amolda naturalmente a la bondad de las situaciones. El potencial humano de inteligencia y dignidad armoniza con la vivencia del brillo de un radiante cielo azul, del frescor de los campos verdes y la belleza de los árboles y las montañas. Tenemos un vínculo efectivo con la realidad, que es capaz de despertarnos y hacernos sentir que somos básica y fundamentalmente buenos. La visión Shambhala es conectarnos con nuestra capacidad de despertar y reconocer que esa bondad es algo que puede acontecernos y, más aún, que es algo que ya está aconteciendo. Pero queda aún una cuestión por formular. Quizás haya uno establecido una conexión auténtica con su mundo. Quizás haya atisbado un destello de sol, admirado el brillo de un color, escuchado buena música, comido algo bueno o lo que fuere. Pero, ¿qué relación tienen aquellos atisbos de bondad con la experiencia actual? Por una parte, uno podría querer agarrar esa bondad que está en nosotros mismos y en el mundo fenomenal. Entonces, se afanaría y correría de un lado a otro tratando de encontrar la manera de apoderarse de ella. A un nivel aún más burdo, uno podría preguntarse, ¿cuánto cuesta conseguirla? Esa experiencia fue tan fuerte que quiero poseerla. El problema básico de esa manera de ver las cosas es que uno nunca llega a estar satisfecho, aunque consiga lo que quiera, porque todavía sigue codiciando con la misma vehemencia. Basta pasearse por la Quinta Avenida de Nueva York o en lugar de compras de su ciudad para ver esa forma de desesperación. Por un lado, se puede decir que la gente que va de compras por esa calle tiene buen gusto y, por consiguiente, que tiene posibilidades de poner en práctica la dignidad humana. Pero por otro, es como si estuvieran cubiertos de espinas. Quieren tener más, cada vez más. Están también los que intentan aproximarse a la bondad mediante la entrega o la humillación. Alguien nos dice que puede hacernos felices si consagramos nuestra vida a la causa que nos propone. Estamos dispuestos a vender nuestra dignidad y a convertirnos en esclavos. Estas dos situaciones son intentos de recuperar algo que es bueno, algo que es real. Si uno es rico, está dispuesto a gastar en ello muchísimo dinero. Si es pobre, está dispuesto a empeñar su vida. Pero en ambas actitudes hay algo que anda mal. El problema es que, cuando empezamos a darnos cuenta del potencial de bondad que hay en nosotros mismos, es frecuente que nos tomemos demasiado en serio nuestro descubrimiento. Tanto lo necesitamos, que somos capaces de matar o de morir por eso que es bueno. Lo que nos falta es el sentido del humor. Humor, en este contexto, no se refiere a contar chistes ni divertir a nadie, ni tampoco a criticar a otros y reírse de ellos. Un auténtico sentido del humor es un contacto suave. No andar a golpes con la realidad, sino apreciarla con mano liviana. La base de la visión Shambhala es el redescubrimiento de ese sentido del humor verdadero y perfecto, de esa ligereza de toque en la apreciación. Si nos miramos a nosotros mismos, si contemplamos nuestra mente y nuestras actividades, podemos recuperar el humor que hemos perdido en el curso de nuestra vida.
Para empezar, tenemos que mirar nuestra realidad doméstica ordinaria, habitual. Nuestros cuchillos y tenedores, nuestros platos, nuestro celular, nuestra computadora, nuestro lavavajillas y nuestras toallas, todas cosas comunes y corrientes. No hay en ellas nada de místico ni de extraordinario, pero si no nos relacionamos con las situaciones comunes de la vida diaria, si no examinamos nuestra vida mundana, jamás encontraremos humor ni dignidad ni, en última instancia, realidad alguna. La forma en que uno se peina, en que se viste, en que hace la loza, todas estas actividades son una prolongación de nuestra cordura. Son una manera de conectarnos con la realidad. Un tenedor es un tenedor, por supuesto. Es simplemente un utensilio que sirve para comer. Pero al mismo tiempo, es posible que la prolongación de nuestra cordura y dignidad dependa de la forma en que uno usa el tenedor. Sencillamente, la visión shambhaliana es un intento de estimularnos a que entendamos cómo vivimos, cuál es nuestra relación con la vida cotidiana. Como seres humanos estamos básicamente despiertos y podemos entender la realidad. No estamos esclavizados por nuestras vidas. Somos libres. Ser libre, en este caso, significa simplemente que tenemos un cuerpo y una mente, y que podemos elevarnos e inspiramos con el fin de trabajar con la realidad con dignidad y humor. Si empezamos a cobrar ánimos, encontraremos que el universo entero, incluyendo las estaciones, las nevadas, el hielo y el fango, también coopera poderosamente con nosotros. La vida es una situación festiva, pero no es algo que se burle de nosotros. Descubrimos que, después de todo, somos capaces de manejar nuestro mundo. Hacemos cargo pleno y adecuadamente de nuestro universo, con inspiración. El descubrimiento de la bondad fundamental no es una experiencia particularmente religiosa. Más bien es la comprensión de que podemos experimentar directamente la realidad y trabajar con ella, trabajar con el mundo real en donde estamos. Experimentar la bondad fundamental de nuestra vida nos hace sentir que somos personas inteligentes y derechas, y que el mundo no es una amenaza. Cuando sentimos que nuestras vidas son buenas y auténticas, no tenemos por qué engañarnos ni engañar a nadie. Podemos ver nuestros defectos sin sentirnos culpables ni inadecuados, y al mismo tiempo podemos ver nuestra capacidad de brindar la bondad a los demás. Podemos decir la verdad sin rodeos y ser absolutamente abiertos, al mismo tiempo que somos firmes y constantes. La esencia del camino del guerrero, o la esencia de la valentía humana, es negarse a desesperar de nada ni de nadie. Y jamás podemos decir que nos estamos sencillamente haciendo pedazos, ni tampoco de otra persona o del mundo podemos decir jamás tal cosa. En el término de nuestra vida habrá en el mundo grandes problemas, pero asegurémonos que durante él no sucedan desastres, porque podemos impedirlos. Impedirlos es cosa nuestra. Para empezar, podemos salvar al mundo de la destrucción. Por eso existe la visión Shambhala. Es una idea antiquísima. Si servimos al mundo, podemos salvarlo. Pero con salvar al mundo no basta. Tenemos que esforzarnos, además, por construir una sociedad iluminada. En esta serie de videos, queridos amigos, vamos a analizar los fundamentos de una sociedad conscientemente iluminada y el camino que a ella conduce, en vez de presentar alguna fantasía utópica referente a lo que podría ser una sociedad iluminada. Si queremos ayudar al mundo, tenemos que emprender viaje nosotros mismos. No podemos limitarnos simplemente a especular o teorizar sobre nuestro destino. De manera que a cada uno de nosotros, individualmente nos corresponde hallar el significado de una sociedad iluminada y la forma en que se la puede poner en práctica. Abrigo la esperanza de que esta presentación del camino del guerrero Shambhala pueda contribuir al amanecer de este descubrimiento. Capítulo 2. Descubrir la bondad fundamental. Al estar simplemente en el instante presente, nuestra vida se vuelve maleable y puede incluso llegar a ser algo maravilloso. Descubrimos que podemos meditar como un rey o una reina sentados en un trono. La majestad de esta situación nos revela la dignidad que se da cuando permanecemos tranquilos en un estado de simplicidad. Gran parte del caos que hay en el mundo se produce porque la gente no se aprecia a sí misma. Como nunca han llegado a demostrarse amistad y ternura a sí mismos, no pueden experimentar dentro de sí paz ni armonía, y por eso, lo que proyectan hacia los demás también es confuso e inarmónico.
En vez de apreciar nuestra vida, es frecuente que demos por sentada nuestra existencia, o que encontremos en ella una carga deprimente. La gente amenaza con suicidarse porque no obtiene de la vida lo que cree merecer de ella. Ciertas personas chantajean a los demás con la amenaza del suicidio, diciendo que se matarán si ciertas cosas no cambian. Es cierto que debemos tomar nuestra vida en serio, pero eso no significa que debamos llegar al borde del desastre, quejándonos de nuestros problemas o guardándole rencor al mundo. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad personal por la edificación de nuestra vida. Cuando uno no se castiga ni se condena a sí mismo, cuando se relaja más y aprecia su cuerpo y su mente, empieza a tocar con la noción fundamental de bondad primordial que lleva en sí mismo. Por eso es sumamente importante estar dispuesto a abrirse a sí mismo. Llegar a sentir ternura hacia nosotros mismos nos permite ver con precisión tanto nuestros problemas como nuestras potencialidades. No sentimos la necesidad de cerrar los ojos ante los problemas ni de exagerar nuestras cualidades. Esta forma de cariño y de aprecio hacia nosotros mismos es algo muy necesario, pues constituye el fundamento que nos permite ayudarnos y ayudar a los demás. En cuanto seres humanos, tenemos en nosotros una base de trabajo que nos permite elevar nuestra condición existencial y levantar cabalmente el ánimo. Esa base de trabajo está siempre a nuestro alcance. Tenemos una mente y un cuerpo, que son preciosísimos para nosotros. Es porque los tenemos que podemos comprender este mundo. La existencia es maravillosa y preciosa, no sabemos cuánto tiempo viviremos, de modo que mientras tenemos nuestra vida, ¿por qué no aprovecharla? E incluso antes de aprovecharla siquiera, ¿por qué no apreciarla? ¿Cómo descubrir esta forma de apreciar? Con tomar nuestros deseos por realidades, o simplemente con hablar del asunto, no logramos nada. En la tradición Shambhala, la disciplina que nos permite a la vez llegar a ser amigos con nosotros mismos y saber apreciar nuestro mundo es la práctica de la meditación sentada. Hace más de 2500 años que la práctica de la meditación fue enseñada por el Buda, y ha formado parte desde entonces de la tradición Shambhala. Se basa en una tradición oral. Desde los tiempos del Buda, esta práctica se ha venido transmitiendo de un ser humano a otro. Así ha seguido manteniéndose como una tradición viva, de manera que, aunque como práctica sea antigua, sigue siendo actual. En este capítulo estudiaremos con cierto detalle la técnica de la meditación, pero es importante recordar que si queremos entender plenamente esta práctica, necesitamos una instrucción personal y directa. Aquí entendemos por meditación algo muy básico y muy simple, que no está ligado a ninguna cultura. Estamos hablando de un acto muy fundamental, de sentarse en el suelo, tomar una buena postura y llegar a tener la sensación de su propio lugar, de su propio sitio en esta tierra. Es el medio de redescubrirnos a nosotros mismos y de redescubrir nuestra bondad fundamental, el medio de armonizar con la realidad auténtica, sin expectativa ni idea preconcebida alguna. A veces se usa la palabra meditación para referirse a la contemplación de un tema o de un objeto determinado. Se habla de meditar sobre tal o cual cosa. Al meditar sobre una cuestión o un problema, podremos hallarle solución. Otras veces, la meditación se practica también para lograr un estado mental superior, entrando en algún tipo de trance o estado de absorción. Pero aquí hablamos de un concepto de meditación completamente diferente. La meditación incondicional, que no tiene en mente idea ni objeto alguno. En la tradición Shambhala, la meditación consiste simplemente en entrenar nuestro estado de ser para que mente y cuerpo puedan estar sincronizados. Mediante la práctica de la meditación, podemos aprender a ser sin engaño ni fraude, a ser totalmente auténticos y estar totalmente vivos. Nuestra vida es un viaje sin término. Es como una amplia autopista que se extiende infinitamente en la distancia. La práctica de la meditación nos proporciona un vehículo para viajar por ese camino. Aunque consiste en constantes altibajos de temor y esperanza, nuestro viaje es un buen viaje. La práctica de la meditación nos permite percibir todas las texturas del camino, y en eso consiste el viaje. Mediante la práctica de la meditación, empezamos a descubrir que no hay absolutamente nada en nosotros que sea una queja fundamental contra nada ni nadie. La práctica de la meditación se inicia sentándose y cruzando las piernas a lo sastre. Uno empieza a sentir que al estar simplemente en el instante presente, su vida se vuelve y puede incluso llegar a ser algo maravilloso.
Descubre que puede meditar como un rey o una reina sentado en un trono. La majestad de esa situación le revela la dignidad que se da cuando se permanece tranquilo en un estado de simplicidad. En la práctica de la meditación, la postura erguida es sumamente importante. Tener la espalda erguida no es una postura artificial, es lo natural en el cuerpo humano. Lo no habitual es encorvarse y desplomarse. Cuando uno se encorva no puede respirar bien, y una postura desgarbada es también signo de estar cediendo a la neurosis. De manera que al sentarse erguido, uno está proclamando, para sí y para el resto del mundo, que va a ser un guerrero, un ser íntegramente humano. Para mantener la espalda erguida no es preciso forzarse levantando los hombros. La posición erguida viene naturalmente al sentarse, simple pero orgullosamente, en el suelo, o sobre un cojín de meditación. Entonces, como uno tiene la espalda erguida, no siente ni rastro de timidez ni de vergüenza, y por lo tanto no agacha la cabeza. Uno no se está inclinando ante nada. Por eso, los hombros se enderezan automáticamente y uno empieza a tener la cabeza y los hombros bien plantados. Entonces puede dejar que sus piernas descansen naturalmente cruzadas a lo sastre. No es necesario que las rodillas toquen el suelo. Uno completa la postura apoyando ligeramente las manos sobre los muslos, con las palmas hacia abajo. Esta posición fortalece la sensación de estar ocupando adecuadamente su lugar. En esta postura uno no se pone a dejar vagar la mirada al azar. Tiene la sensación de estar adecuadamente ahí. Por eso los ojos están abiertos, pero la mirada se dirige ligeramente hacia abajo, quizás a un par de metros por delante de uno. De esta manera, la vista no se pasea de un lado a otro, sino que se tiene aún más la sensación de algo deliberado y definido. Esta pose majestuosa se puede apreciar en algunas esculturas egipcias y sudamericanas, como también en las estatuas orientales. Es una postura universal, que no se limita a una única cultura ni a un solo lugar. También en el diario vivir debe uno tener conciencia de su postura, del porte de la cabeza y los hombros, de su modo de caminar y de mirar a la gente. Aun cuando uno no esté meditando, puede mantener un estado existencial decoroso. Puede trascender su cortedad y enorgullecerse de ser un ser humano. Este orgullo es aceptable y bueno. Entonces, en la práctica de la meditación, estando sentado en una buena postura, uno presta atención a la respiración. Cuando respira está totalmente ahí, verdaderamente ahí. Con la exhalación uno sale de sí mismo, su aliento se disuelve, y luego la inhalación se da naturalmente. Entonces uno vuelve a salir de sí mismo. De manera que hay un constante salir con la exhalación. Cuando uno exhala se disuelve, se difunde. Entonces la inhalación se produce naturalmente. No es preciso seguir el aire que entra. Uno vuelve simplemente a su postura, y ya está listo para otra exhalación. Salir y disolverse. Tsu. Después volver a su postura. Después tsu, y volver a su postura. Inevitablemente, al cabo de un rato se producirá un bin. Un pensamiento. Llegado a ese punto uno dice para sí mismo, pensamiento. No lo dice en voz alta, lo dice mentalmente, pensamiento. Rotular así los pensamientos le facilita a uno tremendamente el volver a la respiración. Cuando un pensamiento nos aparta por completo de lo que efectivamente estamos haciendo, cuando ni siquiera nos damos cuenta de que estamos sentados en un cojín, sino que mentalmente estamos en Nueva York o en San Francisco, decimos pensamiento y retornamos a la respiración. En realidad, no importa cuáles sean los pensamientos que uno tenga. En la práctica de la meditación sentada, tanto a los pensamientos monstruosos como a los pensamientos benignos, se los considera a todos puramente como pensamientos. No son ni virtuosos ni pecaminosos. Lo mismo da pensar en asesinar a su padre o querer prepararse una limonada y comerse unas galletas. No hay que dejarse escandalizar por sus pensamientos. Ningún pensamiento es otra cosa que un pensamiento. Ninguno merece una medalla de oro ni una reprimenda. Uno se limita a rotularlos como pensamientos, y luego vuelve a la respiración. Pensamiento, y seguir respirando. Pensamiento, y seguir respirando. La práctica de la meditación es muy precisa. Hay que estar ahí en el instante mismo, en cada momento. Es un esfuerzo muy duro, pero si uno recuerda la importancia de la postura, eso le permitirá sincronizar la mente y el cuerpo.
Si no se tiene una buena postura, la práctica se parecerá a un caballo cojo que intenta tirar de un carro, y jamás dará resultado. Así que primero uno se siente y toma su postura, y luego empieza a trabajar con la respiración. Tsu, salir, volver a la postura. Tsu, volver a la postura. Tsu. Cuando surgen pensamientos, uno dice pensamientos y vuelve a la postura, vuelve a la respiración. Su mente está trabajando con la respiración, pero siempre mantiene uno el cuerpo como punto de referencia. Uno no está trabajando solo con la mente. Está trabajando con la mente y el cuerpo, y cuando ambos trabajan juntos, y jamás puede uno apartarse de la realidad. El estado ideal de tranquilidad proviene de vivenciar la sincronización de cuerpo y mente. Si la mente y el cuerpo no están sincronizados, entonces el cuerpo se afloja, y la mente divaga. Es como un tambor mal hecho, en que el parche no se ajusta bien al bastidor, de modo que uno de los dos se rompe y la tensión no es constante. Cuando mente y cuerpo están sincronizados, entonces, gracias a la buena postura, la respiración se produce naturalmente. Y como la respiración y la postura colaboran, la mente tiene un punto de referencia para orientarse. Por consiguiente, la mente sale naturalmente con la respiración. Este método de sincronización de mente y cuerpo nos enseña a ser muy simples y a sentir que no somos nada especial, sino seres comunes y corrientes, extremadamente comunes y corrientes. Uno se sienta simplemente, como un guerrero, y de eso dimana una sensación de dignidad individual. Uno está sentado sobre la tierra y se da cuenta de que esta tierra lo merece a uno y de que uno la merece. Uno está ahí, plenamente, en forma personal y auténtica. Es decir que el propósito de la práctica de la meditación, en la tradición shambhaliana, es de educar a la gente para que sea sincera y auténtica, fiel a sí misma. En cierto sentido debemos sentir que cargamos con un peso. Llevamos la carga de ayudar a este mundo. No podemos dejar de lado esa responsabilidad hacia los demás. Pero si recibimos nuestra carga como un oso, podemos realmente liberar a este mundo. Y debemos empezar por nosotros mismos. Si somos abiertos y sinceros con nosotros mismos, podemos aprender también a ser abiertos con los demás. De esa manera, tomando como base la bondad que descubrimos en nosotros, podemos trabajar con el resto del mundo. Por esta razón, se considera que la práctica de la meditación es una buena manera, es más, una manera excelente, de vencer la guerra en el mundo, tanto nuestra propia guerra como las guerras mayores. Capítulo 3. El auténtico corazón de la tristeza. Mediante la práctica de sentarse inmóvil y seguir su aliento mientras sale y se disuelve, uno se está poniendo en contacto con su corazón. Con dejarse simplemente ser tal como uno es, uno empieza, poco a poco, a sentir verdadera amistad por sí mismo. Imaginemos que estamos desnudos, sentados en el suelo, tocando la tierra con las nalgas desnudas. Como tampoco llevamos sombrero ni pañuelo, también estamos expuestos al cielo. Nos encontramos entre el cielo y la tierra. Una mujer o un hombre, desnudo, sentado entre el cielo y la tierra. La tierra es siempre tierra. La tierra deja que cualquiera se siente sobre ella, y nunca cede. Y jamás nos suelta. Nadie se cae de esta tierra para perderse, volando, por el espacio estelar. De la misma manera, el cielo es siempre cielo por encima de nosotros. Que esté nevando o lloviendo o que brille el sol, que sea de día o de noche, el cielo siempre está allí. En ese sentido, sabemos que el cielo y la tierra son de confianza. La lógica de la bondad fundamental es muy parecida. Cuando hablamos de bondad fundamental, no hablamos de tener una preferencia por lo bueno y rechazar lo malo. La bondad fundamental es buena porque es incondicional o primordial. Está ahí, de siempre, de la misma manera que el cielo y la tierra están ahí de siempre. No rechazamos nuestra atmósfera, no rechazamos el sol y la luna, las nubes y el viento. Los aceptamos. Aceptamos que el cielo es azul. Aceptamos el paisaje y el mar. Aceptamos las autopistas, los edificios y las ciudades. La bondad fundamental es así de básica, así de incondicional.
No es un punto de vista a favor ni en contra de algo, de la misma manera que la luz del sol no está a favor ni en contra de nada. La ley natural y el orden de este mundo no están a favor ni en contra de nada. Fundamentalmente, no hay nada que nos amenace, ni tampoco hay nada que apoye nuestro punto de vista. Las 4 estaciones se suceden sin que nadie las pida ni vote por ellas. Ni la esperanza ni el temor pueden alterarlas. Está el día. Está la noche. De noche hay oscuridad y durante el día hay luz, sin que nadie haya tenido que dar o cortar la corriente. Hay una ley y un órdenes naturales que nos permiten sobrevivir, y eso es fundamentalmente bueno. Es bueno porque está ahí, porque funciona y es eficiente. Es frecuente que demos por sentado que en el universo existen esa ley y ese orden básicos, pero deberíamos pensárnoslo 2 veces. Deberíamos apreciar lo que tenemos. Sin ello estaríamos en una situación de total desamparo. Si no tuviéramos la luz del sol, no tendríamos vegetación ni cosechas, ni tampoco podríamos cocinar una comida. De modo que la bondad fundamental es buena precisamente porque es tan fundamental, tan primordial. Es natural y funciona, y por lo tanto es buena. No es que sea buena porque se oponga a lo malo. El mismo principio es válido para nuestra naturaleza de seres humanos. Tenemos pasión, agresión e ignorancia. Es decir, cultivamos nuestras amistades y nos defendemos de nuestros enemigos, y de vez en cuando sentimos indiferencia. Son tendencias a las que no se considera como defectos. Son parte de la elegancia natural, del instrumental de los seres humanos. Venimos dotados de uñas y dientes para defendernos del ataque, estamos provistos de una boca y de genitales para relacionarnos con los otros, y tenemos la suerte de contar con aparatos digestivo y respiratorio completos, que nos permiten asimilar lo que ingerimos y expulsar los desechos. La existencia humana es una situación natural y, tal como la ley y el orden del mundo, es práctica y eficiente. De hecho, es maravillosa, es ideal. Algunos podrán decir que este mundo es obra de un principio divino, pero las enseñanzas Shambhala no tienen nada que ver con orígenes divinos. En el camino del guerrero lo que importa es trabajar personalmente con nuestra situación actual, tal como es. Desde el punto de vista Shambhala, cuando decimos que los seres humanos son fundamentalmente buenos queremos decir que tienen todas las facultades que necesitan, de modo que no necesitan luchar con su mundo. Nuestro ser es bueno porque no es una fuente fundamental de agresión ni de queja. No podemos quejarnos de tener ojos, nariz, orejas y boca. No podemos reestructurar nuestro sistema fisiológico ni, para el caso, podemos reestructurar nuestro estado mental. La bondad fundamental es lo que tenemos, aquello de que estamos provistos. Es la situación natural que hemos heredado desde nuestro nacimiento. Deberíamos sentir que es maravilloso estar en este mundo. Qué maravilloso es poder ver el rojo y el amarillo, el azul y el verde, el púrpura y el negro. Todos estos colores nos son dados. Sentimos el calor y el frío, saboreamos lo dulce y lo ácido. Tenemos estas sensaciones y las merecemos. Son buenas. De manera que el primer paso en la realización de la bondad fundamental es apreciar lo que tenemos. Pero después debemos seguir mirando con precisión lo que somos, dónde estamos, quiénes somos, cuándo somos y cómo somos en cuanto seres humanos, para así poder tomar posesión de nuestra bondad fundamental. No se trata realmente de una posesión, pero de todas maneras nos la merecemos. La bondad fundamental se relaciona muy estrechamente con la idea de la bodhisattva en la tradición budista. Bodhi significa despierto o alerta y citta quiere decir corazón, de modo que bodhisattva es corazón despierto. El corazón despierto viene de estar dispuestos a enfrentar nuestro estado anímico. Quizás esto parezca una gran exigencia, pero es necesaria. Uno debe examinarse, preguntándose cuántas veces ha intentado entrar en contacto plena y verdaderamente con su corazón. ¿Cuántas veces no ha mirado uno hacia otro lado, porque tenía la posibilidad de descubrir algo terrible en uno mismo? ¿Cuántas veces ha estado uno dispuesto a mirarse la cara en el espejo, sin sentirse incómodo? ¿Cuántas veces no ha intentado uno escudarse leyendo el periódico, mirando la televisión o simplemente tomándose su tiempo? Esta es la pregunta decisiva. ¿En qué medida ha estado uno en contacto consigo mismo en lo largo de su vida? La práctica de la meditación sentada,
tal como la vimos en el capítulo anterior, es el medio de redescubrir la bondad fundamental y, además, es el medio de despertar ese corazón auténtico que hay dentro de uno. Cuando uno se sienta en la postura de meditación, uno es exactamente ese hombre o esa mujer desnudos que describimos antes, sentados entre el cielo y la tierra. Cuando uno se encorva está intentando ocultar su corazón. Uno trata de protegerlo ahuecándose sobre él. Pero cuando se sienta, erguido y tranquilo, en la postura de meditación, su corazón está desnudo. Todo su ser está expuesto, en primer lugar a sí mismo, pero también a los demás. De modo que mediante la práctica de sentarse inmóvil y seguir su aliento mientras sale y se disuelve, uno se está poniendo en contacto con su corazón. Con dejarse, simplemente ser, tal como uno es, uno empieza, poco a poco, a sentir verdadera amistad, por sí mismo. Cuando despierta de esta manera su corazón, descubre con sorpresa que su corazón está vacío. Se encuentra con que está mirando hacia el espacio exterior. ¿Qué es uno? ¿Quién es? ¿Dónde está su corazón? Si realmente busca no encontrará nada sólido y tangible. Claro que podría encontrar algo sumamente sólido si abrigara resentimiento contra alguien, o si se hubiera enamorado en un plan muy posesivo. Pero eso no es un corazón despierto. Si uno busca el corazón despierto, si se mete la mano en el pecho en busca de él, no encontrará nada allí, solo una sensación dolorida. Uno siente algo sensible y tierno, y si abre los ojos al resto del mundo, siente una inmensa tristeza, una tristeza que no viene de haber sido maltratado. Uno no está triste porque alguien lo haya insultado ni porque se sienta empobrecido. Esa experiencia de tristeza es, más bien, algo incondicional, se da porque el corazón está completamente al descubierto. No hay piel ni tejido que lo cubra, no hay más que la carne viva. Con que un mosquito se pose levemente sobre él, uno se siente afectado. Su vivencia es algo crudo, tierno y tan personal. El auténtico corazón de la tristeza proviene de la sensación de que nuestro inexistente corazón está totalmente pleno. Quisiéramos derramar la sangre de nuestro corazón, entregar nuestro corazón a otros. Para el guerrero, esta vivencia del corazón triste y dolorido es lo que genera la intrepidez. Habitualmente, ser intrépido significa no tener miedo, o que si alguien lo golpea, uno le devuelve el golpe. Sin embargo, no estamos hablando de ese nivel de intrepidez, el de la riña callejera. La verdadera intrepidez es producto de la ternura. Proviene de dejar que el mundo roce ligeramente nuestro corazón bello y palpitante. Estamos dispuestos a abrirnos, sin resistencia ni timidez, para enfrentar el mundo. Estamos dispuestos a compartir nuestro corazón con los demás. Capítulo 4. El miedo y la intrepidez. Reconocer el miedo no es causa de depresión ni de desánimo. Porque poseemos el miedo tenemos también, potencialmente, derecho a la vivencia de la intrepidez. La verdadera intrepidez no consiste en reducir el miedo, sino en trascenderlo. Para poder experimentar la intrepidez, es necesario vivenciar el miedo. La esencia de la cobardía consiste en no reconocer la realidad del miedo. El miedo puede asumir muchas formas. Lógicamente, sabemos que no podemos vivir eternamente. Sabemos que vamos a morir, y tenemos miedo. Nuestra muerte nos petrifica de miedo. A otro nivel, tenemos miedo de no ser capaces de arreglárnoslas con las exigencias del mundo, un miedo que se expresa en la forma de un sentimiento de incapacidad. Sentimos que nuestra propia vida es abrumadora, y que enfrentar al resto del mundo es más abrumador aún. Está también el miedo brusco, el pánico, que surge cuando súbitamente en la vida se nos da una situación nueva. Cuando sentimos que no podemos hacer frente a estas situaciones, nos sobresaltamos, nos crispamos. A veces, el miedo asume la forma de agitación. Garabatos en un cuaderno de apuntes, tamborileo de los dedos, no poder estar quieto en nuestro asiento. Sentimos como si tuviéramos que mantenernos continuamente en movimiento, como el motor de un coche. Los pistones suben y bajan, y mientras sigan moviéndose, nos sentimos a salvo. Tememos que, si dejaran de moverse, nos moriríamos allí mismo. Innumerables son las estrategias que usamos para apartar nuestros pensamientos del miedo. Hay quienes toman tranquilizantes, hay quienes hacen yoga. Algunos miran la televisión o leen revistas o se van a un bar a tomarse una cerveza.
Desde el punto de vista del cobarde, el aburrimiento es algo que hay que evitar, porque cuando nos aburrimos empezamos a sentirnos angustiados. Estamos acercándonos a nuestro miedo. Hay que buscar diversiones y evitar cualquier pensamiento relacionado con la muerte. La cobardía es, pues, el intento de vivir nuestra vida como si no se conociera la muerte. Ha habido épocas en la historia en las que mucha gente ha partido en busca de un elixir que le diera longevidad. Si tal cosa existiera, para la mayoría de la gente sería horroroso. Si tuviéramos que vivir 1000 años en este mundo, si morimos, muchos nos suicidaríamos, sin duda, muchísimo antes de cumplir los 1000 años. Incluso si pudiéramos vivir eternamente, no podríamos evitar la realidad de la muerte y del sufrimiento que nos rodean. Es menester reconocer el miedo. Tenemos que darnos cuenta de nuestro miedo, y reconciliamos con él. Debemos atender a cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo nos mordemos las uñas, cómo a veces, inútilmente, nos metemos las manos en los bolsillos. Así aprenderemos algo sobre la forma en que el miedo se expresa mediante la agitación. Debemos darnos cuenta que el miedo está al acecho en nuestras vidas, siempre, en cualquier cosa que hagamos. Por otra parte, reconocer el miedo no es causa de depresión ni de desánimo. Porque poseemos el miedo tenemos también, potencialmente, derecho a la vivencia de la intrepidez. La verdadera intrepidez no consiste en reducir el miedo, sino en trascenderlo. Lamentablemente, en castellano no existe una palabra que lo diga de esa manera. Una de las que más se aproximan es intrépido, de negativo, y trepidus, alarmado, pero en nuestro contexto, al hablar de intrépido no queremos decir que uno no tiene miedo, sino que lo ha trascendido. Empezamos a trascender el miedo cuando examinamos nuestro miedo, nuestra angustia, nerviosismo, preocupación e inquietud. Si profundizamos en nuestro miedo, si miramos debajo del barniz que lo recubre, lo primero que encontramos por debajo del nerviosismo es tristeza. El nerviosismo está todo el tiempo vibrando, dando vueltas a la manivela. Cuando disminuimos las revoluciones, cuando nos relajamos y aceptamos nuestro miedo, nos encontramos con la tristeza, que es tranquila y dulce. La tristeza nos hiere en el corazón, y el cuerpo responde con una lágrima. Antes de llorar sentimos una sensación en el pecho y, después de eso, se nos forman lágrimas en los ojos. Cuando nuestros ojos están a punto de deshacerse en lluvia o en una cascada, nos sentimos tristes y solos, y quizás, al mismo tiempo, románticos. Es el primer asomo de la intrepidez, y la primera señal de un auténtico espíritu de guerrero. Tal vez nos imaginemos que al vivenciar la intrepidez, uno oirá los primeros compases de la Quinta Sinfonía de Beethoven o verá una gran explosión en el cielo, pero las cosas no se dan de esa manera. En la tradición shambhaliana, descubrir la intrepidez es trabajar con la vulnerabilidad del corazón humano. El nacimiento del guerrero es como el primer brote de los cuernos del reno. Al principio los cuernos son muy blandos, casi como de goma, y sobre ellos crece una pelusa. En realidad, todavía no son cuernos. Apenas unos amorfos brotes llenos de sangre. Después, a medida que el reno crece, los cuernos se fortalecen, se les forman 4 puntas, o 10, o hasta 40 puntas. La intrepidez, al comienzo, es como esos cuernos blandos, que parecen cuernos, pero que todavía no sirven para pelear. Cuando al reno le aparecen por primera vez los cuernos, no sabe qué hacer con ellos. Debe resultarle muy incómodo tener esas protuberancias blandas y deformes en la cabeza. Pero después empieza a darse cuenta de que tiene que tener cuernos, de que los cuernos forman parte natural de su condición de reno. De la misma manera, cuando a un ser humano le empieza a nacer el corazón tierno y sensible de su condición de guerrero, puede ser que se sienta sumamente torpe o que no sepa bien cómo relacionarse con esa forma de intrepidez. Pero después, a medida que va vivenciando con más intensidad esa tristeza, se da cuenta de que los seres humanos tienen que ser sensibles y abiertos. Entonces ya no necesita sentir timidez ni vergüenza por ser sensible. En realidad, su vulnerabilidad comienza a volverse apasionada. Quisiera extenderse hacia los demás y comunicarse con ellos. Cuando la sensibilidad evoluciona en esa dirección, uno puede verdaderamente apreciar el mundo que lo rodea. Las percepciones sensoriales se vuelven muy interesantes.
Uno es ya tan sensible y está tan abierto que no puede dejar de abrirse a lo que sucede a su alrededor. Cuando ve el rojo o el verde, el amarillo o el negro, reacciona ante ellos desde lo más profundo de su corazón. Cuando ve que alguien está llorando o riendo, o que tiene miedo, también a eso reacciona. Llegado a este punto, su nivel inicial de intrepidez va evolucionando hasta desembocar en el espíritu de guerrero. Cuando uno comienza a sentirse cómodo siendo una persona bondadosa y decente, sus cuernos de reno ya no están recubiertos de pelusa. Se están convirtiendo en cuernos de verdad. Las situaciones se vuelven muy reales y, por otra parte, muy comunes y corrientes. El miedo se convierte naturalmente en intrepidez de manera muy simple y muy directa. El espíritu de guerrero ideal consiste en sentir tristeza y ternura. Es por eso que el guerrero puede ser, además, muy valiente. Si uno no siente esa tristeza de todo corazón, la valentía es tan frágil como una taza de porcelana. Si uno la deja caer, se romperá o se cascará. Pero la valentía del guerrero es como una taza lacada, un cuenco de madera cubierto de capas y capas de laca. Si la taza se cae, rebotará en vez de romperse. Es blanda y dura a la vez. Capítulo 5. Sincronizar mente y cuerpo. La sincronización de mente y cuerpo no es un concepto ni una técnica aleatoria de autosuperación inventada por alguien. Es más bien un principio básico de cómo ser un ser humano, y cómo usar al unísono nuestras percepciones sensoriales, nuestra mente y nuestro cuerpo. La expresión de la bondad fundamental se relaciona siempre con la afabilidad, pero no con una afabilidad tibia, débil y dulzona, sino con una afabilidad íntegra y chispeante que nace del corazón, la afabilidad de quien tiene la cabeza bien plantada sobre los hombros. La afabilidad, en este sentido, no viene de la vivencia, de la indudabilidad, de la ausencia de duda. No tener dudas no tiene nada que ver con aceptar la validez de una filosofía o un concepto. No se trata pues de convertirse, ni de abanderizarse con alguna cruzada hasta que no le quepa a uno duda alguna sobre sus creencias. No estamos hablando de ser personas que jamás dudan y se convierten en proselitistas en busca de conversos, dispuestos a sacrificarse por sus creencias. No tener dudas es confiar en el corazón, confiar en sí mismo. No tener dudas significa que uno se ha relacionado consigo mismo, que ha vivenciado la sincronización de mente y cuerpo. Cuando la mente y el cuerpo están sincronizados, a uno ya no le quedan dudas. La sincronización de mente y cuerpo no es un concepto ni una técnica aleatoria de autosuperación inventada por alguien. Es más bien un principio básico de cómo ser un ser humano, y cómo usar al unísono nuestras percepciones sensoriales, nuestra mente y nuestro cuerpo. Podemos equiparar el cuerpo a una cámara, y la mente a la película que la cámara lleva dentro. La cuestión es cómo se las puede usar juntas. Cuando la abertura del diafragma y la velocidad del obturador de la cámara son adecuadas en relación con la sensibilidad de la película que hay en ella, se pueden sacar fotografías buenas y bien definidas, porque la cámara y la película están sincronizadas. De manera similar, cuando hay una adecuada sincronización de mente y cuerpo, nuestras percepciones son claras, y nuestro sentimiento de ser no admite dudas ni tampoco los temblores, los estremecimientos y la miopía de la angustia, que restan toda precisión a nuestro comportamiento. Cuando la mente y el cuerpo no están sincronizados, hay ocasiones en que la mente es corta y el cuerpo es largo, así como en otras, la mente es larga y el cuerpo corto. Entonces no estamos seguros ni siquiera de cómo tomar un vaso de agua. A veces la mano va demasiado lejos y otras veces no va lo bastante lejos, de manera que no podemos coger nuestro vaso de agua. Cuando la mente y el cuerpo no están sincronizados, ni uno se halla practicando el tiro al arco no podrá dar en el blanco. Si lo que intenta es hacer caligrafía, no podrá ni siquiera sumergir el pincel en el tintero, y mucho menos dar una pincelada. La sincronización de mente y cuerpo se relaciona también con la forma en que nos sincronizamos o nos relacionamos con el mundo, con la forma en que trabajamos con el mundo, en buenas cuentas. Este proceso tiene dos etapas, a las que podríamos llamar el mirar y el ver. También podríamos hablar de escuchar y oír, o de tocar y luego sentir, pero es un poco más fácil explicar este proceso de sincronización en función de la percepción visual. Mirar es nuestra primera proyección, y si tenemos alguna duda, el mirar puede ser algo tembloroso o incierto.
Empezamos a mirar y entonces nos sentimos inciertos o ansiosos, porque no confiamos en nuestra visión. Entonces, puede que queramos cerrar los ojos, que no queramos seguir mirando, pero de lo que se trata es de mirar plenamente. De ver los colores. El blanco y el negro, el azul, el amarillo, el rojo, el verde, el púrpura. Mirar. Este es nuestro mundo. No podemos no mirar. No hay otro mundo. Ese es nuestro mundo. Es nuestra fiesta. Lo heredamos. Heredamos esos ojos, heredamos ese mundo de color. Miremos la grandeza de todo. Miremos. No vacilemos, miremos. Abramos los ojos. No parpadeemos y miremos, miremos, sigamos mirando. Entonces quizá podamos ver algo, que es la segunda etapa. Cuanto más miremos, cuanto más espíritu de curiosidad tengamos, tanto más habremos de ver. Nuestro proceso de mirar no tiene restricciones, porque somos auténticos y bondadosos, no tenemos nada que perder ni nada contra lo cual luchar. Es tanto lo que podemos mirar, que podemos seguir mirando, y entonces podemos ver, tan maravillosamente. De hecho, podemos sentir el calor del rojo y el frescor del azul y la riqueza del amarillo, y ese algo penetrante del verde, todo al mismo tiempo. Apreciamos el mundo que nos rodea. Es un asombroso redescubrimiento del mundo. Nos gustaría explorar el universo entero. A veces, cuando percibimos el mundo, lo percibimos sin lenguaje, espontáneamente, con un sistema preverbal. Pero otras veces, cuando contemplamos el mundo, primero se nos viene una palabra a la mente y después percibimos. En otras palabras, en el primer caso sentimos o percibimos directamente el universo y en el segundo nos persuadimos de ver nuestro universo. De manera que, o bien miramos y vemos más allá del lenguaje, como primera percepción, o bien vemos el mundo a través del filtro de nuestros pensamientos, hablando con nosotros mismos. Todos sabemos cómo es sentir directamente las cosas. La emoción intensa, la pasión y la agresión y los celos, no tiene lenguaje. El primer destello es demasiado intenso. Después de ese primer destello, la mente empieza a pensar. ¿Te odio o te quiero? O nos preguntamos si debemos acaso amar con tal intensidad. En nuestra mente tiene lugar una pequeña conversación. Sincronizar la mente y el cuerpo es mirar y ver directamente, más allá del lenguaje. Ello no se debe a una falta de respeto hacia el lenguaje, sino a que nuestro diálogo interno se convierte en cháchara subconsciente. Cultivamos nuestra poesía propia, nuestros propios ensueños. Inventamos nuestras propias palabrotas. Y comenzamos a mantener conversaciones con nosotros mismos, y con nuestro amante y con nuestro maestro, y todo en el ámbito de la mente. En cambio, cuando sentimos que podemos darnos el lujo de relajarnos y percibir directamente el mundo, ahí nuestra visión puede expandirse. Podemos ver, en el acto, de una manera despierta. Los ojos comienzan a abrírsenos cada vez más, y vemos que el mundo es colorido y fresco, y tan preciso. La nitidez de cada ángulo es maravillosa. De esta manera, sincronizar mente y cuerpo nos ayuda también a cultivar la intrepidez. Al hablar de intrepidez, no queremos decir que uno esté dispuesto a arrojarse a un precipicio o a poner el dedo sobre una plancha al rojo. Intrepidez, aquí, significa más bien ser capaz de reaccionar en forma certera ante el mundo fenomenal. Se trata, sencillamente, de ser preciso y absolutamente directo al relacionarse con el mundo fenomenal por mediación de sus percepciones sensoriales, de su mente y de su sentido de la vista. Y esa visión intrépida se refleja igualmente en uno mismo. Afecta la forma en que uno se percibe. Si se mira en el espejo, si se mira el pelo, los dientes, el bigote, la chaqueta, la camisa, la corbata, el vestido, las perlas, los pendientes, verá que todo está donde debe estar y que también uno está donde debe estar tal cual es. Uno comienza a darse cuenta de que tiene perfecto derecho a estar en este universo, a ser como es, y ve la hospitalidad fundamental que este mundo le ofrece. Ha mirado y ha visto, y no tiene que disculparse por haber nacido en esta tierra. Este descubrimiento es el primer atisbo de lo que se llama el sol del gran este. Aquí, al decir sol, nos referimos al sol de la dignidad humana, al sol del humano poder. El sol del gran este es un sol naciente, más que un sol poniente, de manera que representa el amanecer o el despertar de la dignidad humana, el surgir de la condición humana de guerrero.
La sincronización de mente y cuerpo trae consigo el despuntar del sol del gran este. Saludos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, suscríbanse a nuestro canal, deja tu comentario sobre tu experiencia, comparte, dale me gusta, muchas gracias.